escuchamos, nos movemos los mortales. Sí, obviamente. No seríamos extraterrestres. Porque son principios que están anclados en la condición humana. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos tan complejos en donde la subversión de los principios hace que estas cosas haya que volver a hablarlas. Pero parece lo más normal. Esto de las máximas del general a su hija, donde el respeto por la propiedad ajena, que tenga caridad con los pobres, que cosa de lo más normal, el odio a la mentira, el amor a la verdad. Digo, no veo por qué esto tendría que ser vuelto a poner en consideración después de 2000 años de una cultura judeo-cristiana donde son principios que son el modo de ser de vida del hombre normal, natural. Pero bueno, hoy están al revés las cosas. Entonces hay que volver a pensar sobre esto. ¿Por qué estos principios son principios? Principios en el sentido no solo de origen, sino también de fundamento. Porque la naturaleza humana está apoyada en ellos. Es la condición del hombre en cuanto tal, por su razón de ser espiritual, en donde estos elementos, la verdad y el bien, son buscados objetivamente por nuestras propias facultades. Uno ahí tiene que chocarse de vuelta con qué son esas facultades. Las facultades propias de la condición humana son aquellas en las cuales surge, se apoya, florece la realidad espiritual del hombre. Entonces alguno diría, no, pero el hombre, no, ¿por qué hay que decir que tiene una realidad espiritual? Porque el hombre es así. No, por eso lo enseña la religión. No, eso lo enseña la filosofía. Es decir, el hombre es así, es un ser espiritual, por eso se comunica con un lenguaje, por eso interpreta signos y símbolos. Eso el animal no lo puede hacer porque no es un ser espiritual, pero sí lo es el ser humano. Y esa condición del ser humano tiene que ver con lo que el hombre es, y de ahí surge su dignidad. Y hoy de vuelta está menoscabada porque el hombre parece ser solamente objeto capaz de producción de bienes, o parte solamente ligada a cuestiones del contexto sociocultural, y perdemos de vista la condición del hombre en cuanto hombre, un ser que tiene un cuerpo y un alma. Y de vuelta, esa alma que tiene el ser humano no es una enseñanza que tenga que ver con los principios dogmáticos de la fe, sino que es algo propio de la naturaleza. ¿Cómo sabemos que tenemos alma? Precisamente porque buscamos la verdad y el bien, que son principios espirituales. El animal no se plantea buscar la verdad, no se plantea buscar el bien, porque obra instintivamente. Al obrar instintivamente, por cierto, se guía conforme a su naturaleza y obra conforme a los principios que le son propios de la especie. Nuestra especie humana tiene un principio anterior, fundante, que es la realidad espiritual. Esa realidad espiritual la asignamos por la razón de ser del contexto humano en su realidad del alma. El alma es el fundamento de estos principios. De vuelta, ¿cómo sabemos que esos principios están? Porque obramos así. Ahora, ¿a dónde vamos con ese modo de ser de la condición humana? A la búsqueda, por medio de las facultades propias, de estos fundamentos. ¿Cuáles son esas facultades? Entonces tendría que preguntarse. Y son la inteligencia y la voluntad, el buscar la verdad y el querer el bien. No hay demasiada complicación con eso. Ahora, tener estas facultades propias de la condición humana nos obliga a que pongamos los medios en los objetos que son propios de esas facultades, que es lo que nos conlleva a hablar este día.
Porque el hombre tiene inteligencia, busca objetivamente la verdad. Porque el hombre tiene voluntad, quiere objetivamente el bien. Volviendo a poner paralelismo con la sociedad actual, nos sucede que, como estamos en este estado de confusión, esa verdad puede estar signada por el error y entonces equivocadamente confundir un error como algo verdadero, y más aún, ese bien que busca y quiere la voluntad puede estar manifiesto en una apariencia. Entonces buscamos esa apariencia de bien como un bien en sí, en vez de buscar el bien en su pureza real. Esas realidades aparentes son fruto de la confusión imperante. Cuando nos enfrentamos con eso, con algún hermano nuestro que en su confusión busca lo que no es el bien y la verdad en sí, aparece la obligación de enseñar, de transmitir al que está confundido cómo son las cosas, cuál es la verdad. Esto que ya está dicho por Jesucristo en el Evangelio, cuando habla de aquellos elementos propios que deben distinguir al cristiano, como son las obras de misericordia, hoy está por demás obligado a nuestra condición de hermanos en la sociedad humana de preocuparnos por el que está confundido en la vida. Fíjense, pongo un caso bien palpable. Muchacho, la chica que se evade de sus obligaciones por medio de la droga y busca en la droga un refugio. Está buscando un bien aparente que no soluciona sus verdaderos problemas, sino que son tan solo una especie de cueva en la cual se encierra para buscar soluciones que no encuentra ni va a encontrar en ese ámbito. Si así estas cuestiones conceptuales no las tenemos claras, trabajar con aquel que está sumido en estos problemas se vuelve una situación compleja, porque por más que le demos medios para que pueda solucionar esos problemas, el problema va a existir en su base, porque lo que está confundido es el bien en sí. Entonces, por poner un ejemplo nomás, podría ahondar en muchísimos otros, pero no importa. Y ahí empezamos a ver la importancia de estas máximas sanmartinianas, porque tienen un valor que trasciende a su hija. ¿Sabes? Cuando entramos un poco, ya hablar, las dio una niña de 9 años. Hoy uno le hablaría esto a una niña de 9 años y me miraría diciendo dónde está Bob Esponja o esas cosas que dejaste la play. Porque están en otra sintonía, con una niña de 9 años. De quien después San Martín dirá, orgulloso de su hija, ¿no? Carta Santo Maguido, que se convirtió esa niña, ¿no? Una mujer culta y virtuosa. Pero estas máximas se exceden largamente. Por eso cobran esa universalidad que tienen el fundamento del orden natural. Eso es lo más interesante. Uno podría confrontar esto con la ley mosaica, si quisiera, y no andar lejos. Es una especie de transcripción muy interesante de lo mismo que Dios le enseñó a su pueblo, que iba en camino de alcanzar el tiempo oportuno para configurar las condiciones para que viniera el Redentor. Por lo tanto, esa ley natural ya enseñada por Dios a su pueblo y enseñada a todos nosotros desde el primer hombre en nuestra conciencia, vuelve a estar conformada en un conjunto de enseñanzas concretas en las que el genio del libertador
también es el genio del educador. Porque otra cosa tiene que educar el que educa, que aquello que es necesario para que el educando llegue a la perfección. La perfección humana no es cuestión de saber mucho, sino de saber cosas buenas, como dice por ahí el Martín Fierro. Entonces, pongamos la atención en aquellas cosas que son las que realmente valen para constituirnos conforme a lo que el hombre debe ser. Y será lo que debe hacer, no será nada. Eso vuelve a estar en sintonía perfecta con la vida aplicada o la aplicación en la vida de estas enseñanzas sanmartinianas. ¿Por qué comento acerca de que la vida ordenada por estas máximas llevan a esa perfección humana? Porque la perfección humana es obligación de todos nosotros. Y están en sintonía con lo que es propio de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre, volviendo al inicio, lo que dije, está en relación con la condición del ser humano en su hecho de ser un ser espiritual. Entonces, en tanto y en cuanto crezcamos en aquello que nos lleva a estar más perfectamente unidos a lo que el hombre es que vamos a ser más dignos humanamente. Pero a fin de cuentas, traicionar esto, traicionar los principios del orden moral, nos vuelve indignos. El que miente, además de mentiroso, es un indigno. El que roba, además de ladrón, es un indigno. Pero se pervierte a sí mismo, porque rompe su condición humana. Esto de vuelta hoy, donde está la subversión de los valores en los cuales la sociedad nuestra está inserta, transgrede lo propio de lo que debiera ser el ser humano. Ahora, estos principios que hacen a la condición humana están en relación directa con el ser del hombre. Ese ser del hombre se manifiesta luego en el quehacer del hombre, en lo que debe hacer el hombre conforme a su naturaleza. Y ahí es donde entra ese magnífico don de la libertad humana. Y es interesante adentrarnos en la consideración de lo que tiene que ver con el orden de la libertad, porque si no, no entendemos la finalidad de la obra libertadora de San Martín. Esa obra libertadora que no es tan solo ir a liberar países de un yugo que los tenía, no, lo queremos ver de esa manera, como lo queramos ver, sino que es llevar al hombre a la máxima expresión de la cual es capaz, en orden a llevar a perfección aquello que el hombre es. Y es muy interesante, si uno se adentra en esto, comprender que incluso inspirarle amor por la patria y por la libertad están ordenadas a todo lo primero, que es ordenar los principios, en lo que los principios son, para que de los principios surja el verdadero modo de lograr. Y ese verdadero modo de lograr es el obrar libre, responsable, concreto, acerca de lo que el hombre debe hacer luego de lo que el hombre comprende lo que es. Esto que Aristóteles hablaba, que el obrar sigue al ser, es esto. El modo libre de obrar del hombre tiene que ver con un hombre que es consciente de aquellas cosas que lo constituyen como hombre. Cuando no es consciente de eso, volvemos al ejemplo de la droga, no es libre, es esclavo. No hace falta ser esclavo de un pueblo que nos somete, uno puede ser esclavo de sus propias pasiones, en las cuales se deja llevar por las propias debilidades y se vuelve, en el sentido espiritual, un enfermo. Esto entonces nos pone frente al hecho de esa obra sanmartiniana, que tiene también un dato muy interesante, que es la unidad y honestidad de este hombre. No es tan solo
el formular esto, sino el transmitir esto que surge de un corazón generoso y entregado, que se manifiesta ahora en la formulación de ciertos principios o máximas, pero que es todo ordenado por un ejemplo de vida. Este librito, El sueño frustrado de San Martín, amigo coronel Pide, escrito hace poco, más otros que acaban de salir ahora, uno una trilogía, uno del profesor Miranda, otro del doctor Camoneto, son verdaderamente valiosos para entender esta unidad espiritual que ordenaba el obrar de San Martín. En un momento le escribe a su amigo, Guido, cuando él deja el ejército: ayer he hecho al director la renuncia del mando del ejército. No quiero ser juguete de nadie y sobre todo quiero cubrir mi honor, haciendo notar eficazmente la importancia que él daba a esta condición que debe embellecer al hombre. ¿Qué me importa que se repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad si por el contrario se me oprime? Libertad para que un hombre de honor sea atacado por la prensa licenciosa, escribía también a su amigo General Guido. Y así, numerosos otros pasajes, un capítulo que se llama El honor y los principios no se negocian. El autor va demostrando a lo largo de estas breves páginas todas estas cuestiones que tienen que ver con las disposiciones sanmartinianas, para que comprendamos que estas máximas no surgieron de una noche de estar pensándolas, sino de la experiencia de toda su vida. De vuelta, la niña tenía 9 años, pero estamos frente a un momento en el cual ella había partido con ella y con el dolor de la muerte de su esposa, para, como él le dice a su suegra, piense que es un San Martín de 45 años, más o menos, le dice a su suegra que Merceditas es lo único que le queda. Por eso dedicó todo a la educación de esta su hija, primero en Bruselas, después en Francia. Un dato importante, lo pensaba poco, ¿no? San Martín con Belgrano configuraron en su ofrenda a la patria una cosmovisión muy mariana, muy unida a la Virgen. Belgrano, que describe a San Martín, que antes de la misión que está por desarrollar, incluso los Andes, que reciban el escapulario de la Virgen. Belgrano muy mercedario, y por eso, por casualidad de la providencia, el 24 de septiembre, la fecha del combate de Tucumán, es la fiesta de la Merced, que da el bastón de mando a Nuestra Señora de la Merced. Y Belgrano le va a decir a San Martín que haga lo mismo. Pero se ve que San Martín tenía más piedad por la Virgen del Carmen, que te cuenta la misma Virgen Madre de Dios. Pero a su hija le puso Mercedes. A poner le puso Carmen. Bueno, es esa cuestión, ¿no? Uno la puede leer a la distancia. Y más allá de las devociones particulares, importa saber que los dos ponían su mirada en el cielo cuando llevan adelante estas obras. Y en esa mirada puesta en el cielo, y bajo los auspicios de María Santísima, surgen estas máximas. Uno podría adentrarse a cualquiera de ellas, porque en todas ellas hay una unidad en relación con el resto, como hablamos antes acerca de la ley natural, y hablar largamente de cada una de las que son hoy estas máximas, estas 12 máximas que nos dejó legadas a sus hijas, pero en su hija representándonos a todos, como para que entendamos que padre de la patria sí, por la obra libertadora, pero más aún
o el ejemplo virtuoso de su vida. Porque la paternidad está no solo ligado a la cuestión física del orden del obrar propio, que es la transmisión de la vida, los padres ejercitan con sus hijos, sino y más aún por la transmisión de aquellos valores y principios que cuando los padres existen y son fuertes, en los hijos será la mejor y más valiosa herencia. Y eso es lo que hoy debiéramos nosotros volver a mirar para volver a entender nuestro origen y nuestro deber ser de argentinos. A veces miramos demasiado para cualquier lado, en vez de mirar precisamente a donde están inspirados los fundamentos de nuestra condición patria. Hay también en la formulación de estas máximas como una especie de universalidad, donde habla como si fuera en tercera persona, pero es perfectamente comprensible porque la niña es muy niña. También es perfectamente comprensible porque, esto que acabo de decir, hay una intención de universalidad en lo que el padre de la patria está formulando. Por donde uno arranque tiene para quedarse. Fíjense, inspirable, una gran confianza y amistad, pero unida al respeto. ¿Cómo hemos perdido de vista el valor del otro en cuanto a otro? El problema de la falta de respeto no es tan solo la chabacanería, ni es tan solo la especie de considerar que uno es más cercano porque no respeta los límites, no guarda los límites de la modestia, ¿no? Todo lo contrario. Esto que le está diciendo acá es el principio de entender que la confianza y la amistad no contradicen la realidad de comprender al otro en su condición, que nos lleva a guardar lo que la palabra respeto, que es poner la cosa en su lugar, vayamos a la etimología, hace que debiera existir. Claro, hace 100 años atrás el niño trataba de usted al padre, y hoy no es raro escuchar a quien se burla de quien tiene esa relación en el ámbito cercano. ¿Cuántas veces nos pasa de que, me pasa a mí, no puedo tutear? O sea, que me trate de usted o me trate de vos no quita la comprensión mutua de la diferencia en la cual el uno y el otro obramos conforme para el bien mutuo. No pasa por el trato, sino que ese trato tiene que estar fundado en la relación de respeto que surge de la comprensión de esa dignidad del hombre que está ordenada a que uno con el otro convengamos ese contexto amplio social en el que los miembros de una misma nación estamos aunados por una misma misión. Esto que San Martín entendía cuando buscaba esa patria grande, comprender la patria grande en el sentido pragmático, no una cosa por espacio, sino por misión. Y es comprender la misión, que es lo que le está enseñando acá a su hija. Así podríamos por cualquiera de las otras. La idea no es tan solo meternos hoy en dar las máximas, sino, me parecía más oportuno, en entender por qué están las máximas, que son estos principios. No perdamos de vista. Nuestra condición humana se fundamenta en lo que humanamente somos, y eso que somos es lo que después se vive. Seamos lo que debemos ser, seamos lo que Dios ha querido en razón del ser del hombre. Y busquemos esa realidad que el hombre debe ser para que el hombre pueda obrar como corresponde. Para obrar como corresponde, está nuestra conciencia iluminada por la ley natural, compendiada en estos principios. Es cuestión
cuestión de leerlos y releerlos para entender cuánta verdad y cuánto bien hay en ellos. Le dice que hable poco y lo preciso. Fíjense, cuánta ligereza, lo diría hoy con el término propio del Eclesiastés, del libro bíblico, cuánta ligereza en el uso de la lengua, la murmuración, que la calumnia, la difamación, el chismorreo, lo queramos comprender. Cuántos desencuentros, cuántas peleas, cuántas enemistades, por no hablar poco y lo preciso. Andar metiéndonos en lo que no nos corresponde, está queriendo decir eso. Enfocar la vida hacia el fin. No te pierdas en las cosas circunstanciales. Y te vuelvas juez de nadie. Y ahí vuelve a aparecer y a brillar el honor sanmartiniano. Quien más que él tenía adquirido por su condición y su obra derechos a. Los derechos eran circunstanciales, los dejó en pos de defender aquellos principios que son indelegables, que no se negocian. Entonces me parecía que, dando esto como puntapié para la reflexión, nos adentremos después a las cuestiones que podamos valorar y aprovechar en estos días de estudio y reflexión para el bien del conocimiento más práctico de las cuestiones sanmartinianas, pero sin perder de vista que todo eso fue posible porque era esto. Y porque era esto, llevó a la práctica la obra que hizo y fue capaz de legarle a su hija y a nosotros este camino hermoso de práctica del orden de una sana conciencia. Cobremos estas máximas y en el orden natural, que es por donde nos estamos moviendo y empezamos estas reflexiones, seremos felices. Por el fin de practicar el consejo de una buena conciencia es estar en paz con Dios y con nosotros mismos. El estar en paz con Dios y con nosotros mismos, en lo que podemos ser felices en este mundo, seremos felices, porque tendremos en nuestra condición lo necesario para ordenar nuestra vida hacia lo que debemos ser, siéndolo lo sencillo de cada día. Parece que vamos a hablar para no agobiarnos. Nos reunimos, pero muchísimas gracias, Padre.